En esta sesión vamos a abordar de manera muy general los métodos de razonamiento en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje natural, y luego vamos a hablar de ciertas particularidades sobre los métodos de razonamiento, pero ya en la ciencia, en el lenguaje científico, que eso también es importante antes de abordar nuestras teorías geográficas. Bueno, a ver, los métodos de razonamiento surgen en realidad con todo el proceso evolutivo, ¿no? Del Homo sapiens sapiens. Bueno, son, dicho claramente, son instrumentos de supervivencia, es decir, provienen de procesos de adaptación, de racionalización, de las actividades humanas, del trabajo humano, de procesos, por supuesto, que implican previsiones, anticipaciones a los hechos, y que efectivamente pues van consolidando poco a poco, ¿no? Como les he insistido, desde que aparecen los seres humanos, eh, eh, se van confeccionando en esta coevolución, hombre medio o hombre naturaleza, ¿no? O sea, Homo sapiens sapiens y su ambiente, ¿no? En esa interacción van configurando, van consolidando unas formas de pensar, de razonar, que mm, mm, solamente hasta, según se tiene registrado, solamente hasta Aristóteles se identifican, se clasifican en sus tratados lógicos o en los segundos analíticos. Allí se ve con más claridad, eso Aristóteles lo percibe más o menos y lo clasifica, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de razonamiento que Aristóteles encuentra que operan en el lenguaje natural, en los seres humanos, ¿no? Uno es la inducción, es decir, los seres humanos hacemos inferencias inductivas. Otro, que son las inferencias deductivas, ¿no? Y el otro, que son las inferencias hipotéticas o inferencias abductivas. Mm, la manera como pues, son presentados en Aristóteles es a través de la silogística, o sea, a través del mecanismo de la elaboración de silogismos, y pues más o menos eso fue complejizado a lo largo de los siglos y hoy constituye pues toda una disciplina independiente, que se estudia, ¿no? Se sigue cultivando a través de la lógica formal, ¿no? Sobre todo a través de la lógica simbólica y la lógica paraconsistente, bueno, eso, y la lógica material. Eso ha ido a unas cotas ya mucho más complejas y omnicomprensivas, ¿no? Tratando de dar cuenta de una dimensión mucho más contingente, ¿no? Del lenguaje humano, ¿no? Bueno, pero por ahora nosotros solamente vamos a concentrarnos en los métodos de razonamiento básicos, ¿no? Que identificó, que se identificaron en Aristóteles, y que pues fueron después revisados en la obra de Charles Sanders Peirce, un filósofo, semiólogo y demás del siglo XIX, muy norteamericano, y que yo uso siempre aquí como guía por la manera tan clara, tan esquemática como él explicó, ¿no? Explicó en general los métodos de razonamiento. Bueno, mm, la, la, a ver, vamos a empezar con la abducción o la hipótesis. La abducción y la hipótesis es una conjetura. Es una conjetura que ustedes hacen, una presuposición que ustedes hacen, y a partir de la cual orientan un proceso de comprobación. Por ejemplo, cuando uno es niño, un ejemplo muy común, y ve que los adultos se meten la mano al bolsillo,
en unos contextos más o menos específicos, los adultos sacan dinero, ¿no? Los niños pueden elaborar hipótesis débiles de este tipo. Cada vez que un adulto se mete la mano al bolsillo, especialmente el bolsillo derecho, es porque de allí van a sacar dinero. Eh, Eso puede ser una hipótesis débil, una hipótesis simple, una hipótesis ingenua, ¿no? Según la cual cada vez que alguien se mete la mano al bolsillo es porque va a sacar dinero. Pues de esa manera es que se van planteando las conjeturas, ¿no? De esa forma. Puede ser a partir de observaciones, puede ser a partir de ejercicios meramente imaginativos o creativos, pero en el fondo, de esa manera es que uno va formulando una conjetura o una hipótesis. En este caso yo les presento una muy típica que aparece en Aristóteles y que luego revisa Peirce, Charles Sanders Peirce, eh, de esta forma, ¿no? Una hipótesis típica es los animales sin bilis tienen larga vida. Eso puede ser originado a partir de observaciones, mezcladas también con especulaciones, pero es una conjetura que se lanza. Esa conjetura que se lanza se puede en un segundo paso pasar por un sedazo que es un caso observado. En ese caso se puede ver o se puede constatar que el hombre, el caballo y la mula tienen larga vida, ¿no? Efectivamente se comprueba, es observable que tienen larga vida. Y luego yo puedo inferir de allí una conclusión que dice sencillamente que el hombre y el caballo y la mula no tienen bilis. O sea, el hecho de que no tengan bilis es una conclusión que se deduce o se deriva, se infiere, perdón, se infiere de la hipótesis y del caso observado. De esta manera es que se produce en general el conocimiento creativo en la ciencia. Es decir, yo primero hago una conjetura, luego voy a la realidad externa o a la realidad interna para para casos particulares y constato con casos que esa hipótesis sea cierta. Y luego a partir de allí hago una inferencia que me constata, que me constata la hipótesis y que además de que me la constata, me amplía el conocimiento. En este caso, ¿qué conocimiento se amplía? El hecho de la conexión que antes no se veía y era la ausencia de bilis con el hecho de la larga vida y a su vez, ¿qué otro conocimiento se amplía? El hecho de que los animales que tienen larga vida también, asimismo, están conectados con el hecho de que no tienen bilis. Es una conexión de doble vía, ¿no? Que amplía el conocimiento, ¿no? Y que va constatando la hipótesis. Bien. Esa inferencia yo la puedo diversificar en el segundo ejemplo que les puedo exponer, y es el de la inducción. En el caso de la inducción, nosotros qué en general qué hacemos? A partir de casos particulares generamos una tesis general o generamos una conclusión general. En este caso vamos a llamarle regla. Vamos a poner por ejemplo esta situación. En la inducción, el hombre, el caballo y la mula no tienen bilis, es decir, son casos observados uno a uno en los cuales se comprueba que estos tres animales no tienen bilis. Luego pasamos a un segundo caso, que es un caso también observado, y que es el siguiente: el hombre, el caballo y la mula tienen larga vida. A partir de estos dos elementos previos, casos particulares observados, yo produzco una regla general o una conclusión general que dice: los animales sin bilis tienen larga vida. Esa conclusión que yo derivo o infiero, esa conclusión tiene pues la característica o la fuerza de ser una regla o de ser una generalización. Y en la ciencia este tipo de inferencias inductivas son muy importantes porque permiten sobre todo ir generando de una regla, ir generando la constatación de una prueba menos ácida a una prueba más ácida. Es decir, yo estoy produciendo reglas o patrones o leyes, en el caso de leyes universales, a través de la inducción,
que se van robusteciendo poco a poco en la medida en que voy agregando más casos y más casos, ¿no? Mm, al proceso inductivo. Es, es en realidad uno de los métodos que menos se usa, y que más bien, y que más bien lo que hacen es ayudar a aumentar el conjunto de elementos que se encontraron en el método perdón, en el método hipotético o abductivo. Dicho de otra manera, con la inducción lo que yo hago en realidad es ir agregando casos a la explicación de la hipótesis que constaté anteriormente, ¿no? Es sencillamente eso. Ahorita voy a tratar de ampliar un poco más con ejemplos. Y tenemos la deducción. La deducción consiste en poner como punto de partida una regla, una ley o un patrón como punto de partida y a partir de allí derivar unas consecuencias. Voy a poner este ejemplo. Los animales sin bilis tienen larga vida. Esa es mi regla general o mi patrón. Luego de allí puedo derivar a partir de un caso observado, perdón, y luego puedo hacer una deducción. ¿Qué caso observado tengo? El hombre, el caballo y la mula no tienen bilis. Y por deducción, encuentro con que el hombre, el caballo y la mula tienen larga vida. Es decir, a partir de la regla general, los animales sin bilis tienen larga vida, y de unos casos observados, yo produzco una deducción que consiste en que el hombre, el caballo y la mula tienen larga vida. Como ustedes pueden notar, en el caso de las deducciones, no se amplía el conocimiento. Lo que se hace en realidad es constatar la regla general. Eh, 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 Agregarle algo nuevo al conocimiento, casos o objetos nuevos al conocimiento, es propio solamente de los procesos abductivos o hipotéticos, ¿no? De producción de hipótesis. La deducción es ampliamente utilizada en matemáticas. Por ejemplo, un triángulo tiene tres lados, un triángulo tiene tres ángulos internos, etcétera, etcétera. Un círculo es un polígono de infinitos lados. Es decir, ese tipo de argumentaciones deductivas lo que en realidad hacen es extraer información que ya estaba previamente en los objetos, ¿no? O en las tesis, ¿no? Que ya estaban previamente establecidas. En los objetos, en este caso, objetos matemáticos o geométricos, o en una tesis científica, ¿no? Mm, en, en el día a día, nosotros usamos la hipótesis, como en el ejemplo del niño que les puse, usamos la inferencia inductiva, o sea, sacamos reglas generales a partir de casos particulares, y también usamos la deducción. Lo que pasa es que la manera o la forma como abordamos estas inferencias son absolutamente burdas, completamente cerreras, y por eso producimos malos razonamientos. Pero en general tendemos nosotros a producir inferencias de este tipo. Incluso buena parte de nuestros prejuicios se producen o se generan porque hacemos inferencias inductivas que conducen a reglas generales que están completamente injustificadas, ¿no? Ejemplos típicos. Yo me puedo encontrar con tres ingenieros que hacen una obra mal y yo de ingenieros civiles que hacen obras, acueductos, por ejemplo, veredales, que hacen obras malas, y a partir de allí yo generalizo y digo todos los ingenieros colombianos hacen acueductos, veredales mediocres, etc. Ese tipo de inducciones se suelen hacer y son inducciones burdas, son inducciones mal hechas. Claro, también se hacen deducciones absolutamente cerreras, del tipo todos los políticos son corruptos, ¿no? Julanito es político, por tanto es corrupto. Ese tipo de deducciones también son cerreras, falsas, erráticas, y bueno, y tratan de seguir estos esquemas de inferencia que le acabo de presentar. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la ciencia, no? En la ciencia nosotros lo que hacemos es refinar al máximo estos métodos de inferencia. Es decir, hacemos hipótesis,
de manera tal, pues que el proceso de comprobación de la misma, o sea, de la hipótesis, conduzca a resultados más o menos, más o menos justificables, ¿no? Dicho de otra manera, yo no voy a invertir enormes sumas de dinero para tratar de constatar si las fases de la luna están produciendo algún efecto en la capacidad de éxito de un empresario, no, de ser exitoso, no. Es decir, yo no voy a elaborar hipótesis en la ciencia que no tengan o no se estime una probabilidad importante de conducir a resultados interesantes. Eso ¿por qué? A ver, ¿por qué se puede hacer? Porque en la elaboración de hipótesis hay mucha intuición, hay mucho olfato, hay mucho conocimiento previo del investigador que le permite ir refinando el proceso de definición de las hipótesis. Entonces, hipótesis que tengan que ver con las influencias de la luna en el éxito de un empresario, pues son absolutamente despreciables, no son desdeñables para el investigador. Pero hipótesis que tengan que ver, según su experiencia previa y con su creatividad de por medio, con asuntos más o menos factibles o más o menos interesantes para la ciencia, son los que se formulan. Aquí en este caso voy a poner una. Los niños menores de un año que tienen orejas proporcionalmente más grandes que otros niños, o orejas proporcionalmente más grandes que su cráneo, son niños que van a ser grandes, van a ser altos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una hipótesis interesante que podría dar lugar a una investigación. Eh, otra hipótesis, ¿no? Eh, para hipótesis que tienen que ver con ciencias locales. Eh, si hay una alta nubosidad en la Martinica, sobre el cerro de la Martinica, es muy probable que llueva, ¿no? Es muy probable que llueva. Esa conjetura, ¿no? O llueve, incluso yo puedo decir o llueve. Y el caso se puede aplicar a otro tipo de paisajes, ¿no? Es decir, siempre que hay una alta nubosidad en un sitio geográfico en especial, llueve sobre una cuenca o llueve sobre una meseta o llueve que queda aledaña o que está adjunta de este lugar. Ese tipo de conjeturas yo las puedo hacer, ¿no? Y tratar de explicar por qué sucede eso. Así sucesivamente, en la medida en que yo voy formulando hipótesis, puedo ir dirigiendo el proceso de investigación, ir agrupando los casos que tengo que observar y a partir de ahí hacer las constataciones. Bueno, mm, luego de esto, opero con la inducción para poder ampliar responsablemente el número de casos que son explicados por la hipótesis y finalmente uso deducciones para ir aclarando conocimientos. Esto es en general lo que está sucediendo en términos más o menos gruesos con el proceso de investigación científica, ¿no? Las hipótesis, les insisto, las hipótesis se construyen de manera creativa, no existe un algoritmo que me permita a mí formular hipótesis. Las hipótesis son muy intuitivas, dependen del olfato del investigador y son en realidad las inferencias que nos permiten ampliar el conocimiento científico. En general, la ciencia se mueve a partir, o tiene por motor, las inferencias que se basan en hipótesis, o el método de razonamiento hipotético y luego deductivo, ¿no? Allí, de esa manera, en realidad es que avanza la ciencia. Bacon, por ejemplo, en el siglo XVI creía que la ciencia avanzaba con la inducción, pero es muy difícil, en realidad, hacer avanzar un modelo explicativo científico a partir de solo inducciones, porque las inducciones me pueden dar lugar a todo tipo de prejuicios, que es el caso que yo les mencioné, ¿no? De la suma de ingenieros que hacen muy malos acueductos veredales. Mm. Ese tipo de inferencias que tienen que ver con inducciones, en realidad no son buenas para construir modelos explicativos científicos, ¿no? Bien, ahora, a nivel también del lenguaje natural, ¿no? El ser humano, el ser humano vehicula, ¿no?
vehicula una serie de preconceptos, ¿no? Es decir, el conocimiento materializado a través del lenguaje, ¿no? Está afectado previamente por unas estructuras. Eso lo podemos llamar estructuras prelingüísticas o lo podemos llamar estructuras preconceptuales, le podemos hablar estructuras a priorísticas. Bueno, hay muchos nombres dependiendo de los filósofos que abordan este tema. ¿Cuáles son los preconceptos o cuáles son las estructuras prelingüísticas que operan siempre en el proceso de conocimiento, ¿no? O de materialización a través del lenguaje de dicho conocimiento? Una las llamamos preconceptos de orden espacial y otros llamamos preconceptos de orden temporal. Kant le llamaba eso a priori del espacio y a priori del tiempo, pero más fácilmente se entiende como estructuras prelingüísticas o preconceptos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a nivel del espacio nosotros tenemos unos preconceptos que tienden siempre a reducir los objetos que vemos a formas geométricas. Es decir, cualquier disco solar, de inmediato nosotros o sea, el disco solar, el disco del sol, ¿no? Me refiero a la forma del sol. Lo tendemos a reducir de inmediato a una forma circular. Hay objetos en la naturaleza que nosotros tendemos a reducir a cilindros, tendemos a reducir a cuadriláteros, tendemos a reducir a esferas, etcétera, etcétera. Pueden ser formas incluso abigarradas, pero tendemos a dibujarlas o a representarlas de forma tal que suavizamos todas sus posibles aristas. De tal manera que esa forma de operar, ¿no? A través del conocimiento, con esos preconceptos geométricos previos, nos ayudan mucho a entender la complejidad de lo real. Otro preconcepto que tiene que ver también con este asunto, son las coordenadas de localización. Nosotros cuando conocemos lo real, de forma previa, imponemos unas coordenadas de orientación o de localización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros de inmediato imponemos un sentido del espacio donde decimos hay algo que está arriba, hay algo que está abajo, algo que está a mi derecha y algo que está a mi izquierda. De esa manera nosotros nos podemos orientar mejor en el mundo. El lenguaje, cuando nosotros desplegamos el lenguaje, mucho de ese lenguaje está relacionado con coordenadas de localización. Al lado de, detrás de, encima de. Son expresiones típicas que se van confeccionando gracias a que nosotros tendemos a imponerle a la realidad unas coordenadas de localización. Esas coordenadas de localización son preconceptuales, están previamente en el proceso de conocimiento y en realidad ni siquiera las racionalizamos, sino que rápidamente las usamos sin tener que pensar en ellas. Por eso son preconceptuales. Otras son las jerarquías o órdenes de tamaño. Cuando también percibimos el mundo o lo conocemos, a través del lenguaje, siempre podemos producir de manera inmediata una jerarquización de tamaño. Es decir, algo es más grande que otra cosa, ¿no? Un objeto es menor que otro objeto. Esas categorías de orden que tienen que ver con la forma de los objetos, porque unos son más grandes que otros, o rápidamente son percibidos en una especie de orden o de jerarquía, se debe a que tenemos preconceptos que nos dictan, que nos permiten una jerarquización de los objetos por tamaños. Y finalmente el sentido de lo cerca o de lo lejos. Nosotros conocemos el mundo y previamente podemos establecer de manera inmediata qué está más cerca o más lejos de nosotros, o que incluso qué objeto está más cerca o está más lejos de nosotros. Bien, estas preconcepciones o preconceptos de la realidad que tienen que ver solamente con el espacio, en general lo que hacen es reducir la complejidad de lo real a formas geométricas. Es decir, en nuestro cerebro lo que opera son una serie de representaciones que reducen a formas geométricas o a formas más o menos geométricas los objetos que estamos percibiendo. Y gracias a ello podemos establecer ese tipo de operaciones inmediatas que tienen que ver con localizaciones, con jerarquía de tamaño y con sentido oriental, con sentido de cercanía o lejanía. Bien,
Hay otro tipo de preconcepciones que tenemos cuando percibimos la realidad que tienen que ver con el tiempo. Es decir, nosotros podemos de manera inmediata, sin hacer razonamientos, distinguir si una duración es más corta que otra duración. Es decir, fácilmente podemos ver la diferencia entre un día, de hecho, de un ciclo, por ejemplo, día-noche, podemos distinguirlo de un ciclo de mediodía, ¿no? O un semiciclo. Es decir, rápidamente podemos distinguir de que el día tiene más duración que el mediodía. Lo mismo que podemos distinguir rápidamente entre una hora y un segundo, ¿no? O un instante o una exhalación, para usar un lenguaje vernacular, una exhalación de un jornal de trabajo, ¿no? Una exhalación es un instante o un segundo, un jornal de trabajo, pues es una jornada de 6 a 6. Es decir, el hecho de que podamos distinguir en el corto, mediano y largo plazo el tiempo, ¿no? O en el muy corto plazo el tiempo, el hecho de que podamos establecer esa jerarquía de las duraciones, se debe a que precisamente tenemos una preconcepción, ¿no? Un concepto previo de la realidad y que nos ayuda mucho a movernos, a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y a operar en él de manera más o menos eficiente. A ver, un ejemplo para que ustedes capturen con más solvencia esto que les estoy diciendo. Cuando ustedes están leyendo un párrafo y por casualidad yo deliberadamente le quito una letra a una palabra, por ejemplo la palabra zapato, le quito una letra, por ejemplo la letra A, la segunda letra de la segunda A de la palabra, muy seguramente, cuando estamos leyendo, muy seguramente no vamos a advertir la ausencia de la A, de la segunda A de zapato. ¿Y por qué no la vamos a advertir? Porque el cerebro mismo tiene un preconcepto de la palabra zapato y le agrega, ¿no? Lee, como si estuviera la palabra zapato, ¿no? Completamente escrita con todas sus letras. Eso se debe a que el cerebro agrega elementos faltantes. Lo mismo sucede cuando percibimos estos fenómenos que tienen que ver con el espacio y el tiempo, ¿no? Formas geométricas, de inmediato reducimos a forma geométrica la realidad, localizaciones, jerarquía de tamaño, bueno, sentido de lo que está lejos de lo que está cerca. Esos son agregaciones que impone la mente o el cerebro o el ser humano en su proceso de perceptual o cognitivo, son elementos adicionales que pone el ser humano, ¿no? De la misma manera que ponemos la letra A de zapato cuando leemos. Esto funciona en general para el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural y opera de esa manera. ¿Qué pasa con la técnica y la ciencia? En el proceso de investigación científica o en el proceso de elaboración de un proceso productivo, por ejemplo, donde se emplean las técnica para hacer pan, técnica para hacer muebles, las técnicas para hacer edificios, las técnicas, etc. Y en la ciencia, ¿no? Donde yo produzco tesis de validez, tanto de carácter universal, leyes universales, o de carácter regional, como los patrones, ¿no? En esos procesos existen esas mismas preconcepciones, lo que pasa es que esas preconcepciones del tiempo y del espacio son mucho más refinadas, son mucho más complejizadas, por decirlo rápidamente. Ejemplo, mm, mm, en la ciencia y en la técnica, estas preconcepciones del espacio se traducen en formas geométricas regulares, por ejemplo, construibles con lápiz y papel y con características o propiedades geométricas específicas. Tratamos de forzar, ¿no? O forzamos el comportamiento de la realidad a figuras geométricas regulares, por ejemplo. Y en lo que tiene que ver con el tiempo, producimos instrumentos de medición al microsegundo o al milisegundo, al segundo, etcétera, etcétera, mucho más precisos, por supuesto, con el fin de hacer un conteo, ¿no? De las duraciones. Esto lo hace la ciencia también. Y bueno, en general, ¿por qué se hace? ¿No? Porque tratamos de amoldar, ¿no? La complejidad real a fenómenos espaciales mucho más racionales, mucho más fáciles de entender, de medir y luego de modelizar matemáticamente. Eso es lo que pasa
en general cuando hacemos una investigación científica, sobre todo de ciencias naturales y exactas. Cuando, cuando hacemos, cuando hacemos ciencias sociales y humanas, por supuesto, seguimos usando estas mismas preconcepciones del espacio y el tiempo. La diferencia es que las formas geométricas pierden importancia, ¿no? Las duraciones también medidas de esta manera al microsegundo, milisegundo pierden importancia y empiezan a adquirir mayor importancia configuraciones del espacio y el tiempo donde los atributos, las características particulares de los objetos, etcétera, etcétera, sobre todo si son sujetos sociales, adquieren más peso, ¿no? Empiezan a adquirir más peso. Dicho de otra forma, son elementos contingentes, son elementos singulares que hay en los sujetos sociales los que empiezan a adquirir relevancia. Y su reducción a formas geométricas o su reducción a conteos de duración se vuelven absolutamente inanes, ¿no? O casi inanes. Bien, las ciencias, esto me permite entrar a otro tema que es muy importante, que está directamente relacionado, por ejemplo, con Kant, bueno, pero eso tiene serios antecedentes en otros filósofos, y son los enunciados sintéticos. Es decir, en general, un enunciado sintético es aquel que permite agregar atributos a un sujeto, ¿no? Por ejemplo, Alexander es ingeniero. Eso es un típico enunciado sintético, porque en el sujeto Alexander no está contenida la información de que sea ingeniero, sino que por la vía de una comprobación empírica, de una pesquisa empírica, yo puedo añadir ese atributo de ser ingeniero al sujeto Alexander. A través de los enunciados sintéticos yo puedo ir ampliando el conocimiento de la realidad. Aunque el hecho de que yo produzca un enunciado sintético no significa de inmediato que yo produzca una ley universal o un patrón regional, ¿no? Sencillamente estoy haciendo un gran inventario de atributos alrededor del sujeto, ¿no? Lo mismo puedo decir de una cama, lo mismo puedo decir de un computador, lo mismo puedo decir, yo qué sé. Es decir, puedo ir agregándole atributos, ¿no? Físicos, ¿no? O en el caso de que sean cosas físicas o en el caso de que sean cosas digitales, como atributos que tienen que ver con su diseño, con su software, etcétera, etcétera, ¿no? El diseño del computador. Ese tipo de cosas son atributos que le van agregando elementos nuevos al sujeto, ¿no? O al objeto, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y la ciencia, en general, se nutre permanentemente de enunciados sintéticos, ¿no? Necesita enunciados sintéticos. Sin ellos es imposible. Dicho de otra manera, cuando vimos las verdades que siempre se refieren a lo singular, en realidad lo que hace la ciencia es ir inventariando verdades, ¿no? O sea, ir inventariando enunciados sintéticos, es lo mismo. Las ciencias sociales y humanas se nutren de forma permanente de enunciados sintéticos, porque es la única vía que tiene para ir recogiendo caso a caso, ¿no? E ir anidando esos casos alrededor de un sujeto o de un objeto. Es la única manera que tienen las ciencias sociales y humanas para seguir avanzando en el conocimiento del hecho social, ¿no? En el caso de las ciencias naturales o exactas, los enunciados sintéticos, por supuesto, son importantes, pero son absolutamente rebasados por otro tipo de enunciados, ¿no? Que son, pues, enunciados analíticos. Los enunciados analíticos son otro tipo de enunciados muy importantes que se usan también en investigación científica y que consisten sencillamente en desmenuzar, ¿no? Desmenuzar un objeto o un sujeto, ¿no? Desmenuzar o sacar o derivar elementos que ya están contenidos en él. Eso es un enunciado analítico. Entonces, a ver, un soltero es un no casado. Eso lo digo porque derivo eso de la expresión soltero. Un cuadrado tiene cuatro lados. Eso lo digo porque está en el sujeto mismo del cuadrado, está contenida la información de los cuatro lados. Y así sucesivamente para muchas expresiones. Los enunciados analíticos se usan para ampliar el conocimiento o para aclarar el conocimiento, para despejar
situaciones no claras, ¿no? En los sujetos. Por puro análisis yo puedo encontrar cosas que antes no podía ver, ¿no? Eh, eh, Derivadas únicamente de estos objetos. Bueno, esto, es decir, por eso, los enunciados sintéticos son enunciados que se correlacionan de manera fuerte con todo el proceso de investigación científica relacionada con las hipótesis y con las inducciones. Es decir, yo en realidad cuando hago una hipótesis, lo primero que tengo que emplear para derivar conclusiones son enunciados sintéticos, que son ir a casos observables para ir constatando la hipótesis. O en el caso de las inducciones, yo de una vez he hecho mano de enunciados sintéticos. ¿Para qué? Para poder producir generalizaciones a partir de casos particulares. Los casos particulares son en realidad los enunciados sintéticos. Es el estudio caso a caso. O sea, dicho de otra manera, es el estudio caso a caso. Sobre el lenguaje, analítico, es muy propio de las inferencias deductivas. Cuando yo hago deducciones de un caso general, en realidad derivo casos, perdón, de una regla general, derivo casos particulares, en el fondo lo que estoy haciendo es un puro análisis, ¿no? O sea, una pura inferencia deductiva. Deduzco información que ya estaba contenida en la regla general, o en la tesis o la ley universal. Eso es un típico fenómeno de análisis. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Yo esto lo cuento porque en el proceso de elaboración de los documentos científicos, de los tesistas y demás, pues a ver, encontramos un desorden enorme en lo que tiene que ver, con qué es un análisis, qué es una síntesis, qué es una preconcepción o una priori, o qué es una estructura prelingüística, y cuál no la es, ¿no? Que no es eso, ¿no? Ese tipo de conocimientos básicos, ¿no? Hay que tenerlos, ¿no? Para no caer en situaciones brumosas, ¿no? Difíciles de despejar a la hora de elaborar, de elaborar documentos, ¿no? Científicos. Muchas veces no entendemos estas diferencias y usamos de forma indiscriminada, ¿no? La palabra análisis, ¿no? Incluso análisis viene del griego análisis, se escribe igual, que quiere decir dividir, ¿no? Dividir en sus partes, dividir. Y síntesis, lo mismo, es una expresión griega, que quiere decir agregar, acumular, agregar, ¿no? Estas dos etimologías ayudan mucho a entender de dónde viene síntesis y de dónde viene análisis, ¿no? Y es importante siempre que ustedes las tengan presentes. Bueno, mm, en resumen, las ciencias sociales y humanas se mueven a sus anchas a través de enunciados sintéticos, ¿no? Pero no puede prescindir totalmente de los enunciados analíticos. Y las ciencias duras o exactas se mueven a sus anchas a través de enunciados analíticos, pero no, tampoco puede prescindir, ¿no? Todo el tiempo de enunciados sintéticos, lo necesita. Bueno, y finalmente esto nos lleva a dos diferenciaciones claves. Una que es una noción, o un concepto analítico, perdón, cualitativo, y que es una idea, un concepto cuantitativo. Lo cuantitativo y lo cualitativo es otra situación también bueno, que se pierde de vista en sus diferenciaciones, ¿no? Una noción cualitativa en realidad se construye con enunciados sintéticos, ¿no? No hay otra forma. Cuando hablamos de la cualidad de algo, estamos agregando información a un sujeto. Y lo cuantitativo se construye principalmente, y esto es muy importante, Joaquín, se construye a través de preconceptos de espacio y tiempo. Es decir, lo cuantitativo, es decir, la medición del tiempo, la configuración o la constitución de formas geométricas que representen lo real de afuera o lo real endógeno, se construye a partir de estas preconcepciones de espacio y de tiempo, ¿no? Y gracias a ellas es que podemos construir enunciados cuantitativos. Un enunciado cuantitativo, ¿no? Pues, es decir, refiere un número que designa
que designa una cantidad, ¿no? Una cantidad que implica también unas unidades de medida, pero también puede designar una relación de orden, ¿no? Es decir, números ordinales, primero, segundo, tercero, ¿no? Grados de importancia. Bueno, y hay otro tipo de relaciones que tienen relaciones que tienen que ver con la razón, ¿no? O con proporciones, etcétera. Pero bueno, en el fondo lo que tenemos siempre es una cuantificación que se produce gracias a que podemos reducir la complejidad de lo real, esa la podemos reducir a formas geométricas, ¿no? Y a duraciones y tanto las duraciones como las formas geométricas se pueden expresar, se pueden representar, ¿no? A través de grafismos, ¿no? En el caso de los números, a través de una codificación o unos códigos preestablecidos, ¿no? Para dar cuenta de cantidades, ¿no? Para dar cuenta de cantidades. Y una estandarización previa que se institucionaliza, que son unidades de pesos y medidas, y que solamente pueden funcionar si hay una institución que asegura que siempre se usen estas unidades de pesos y medidas. Esto es en general lo que vemos, ¿no? Lo que vemos detrás del proceso de elaboración del lenguaje científico cuando produce enunciados cualitativos y enunciados cuantitativos. Y adquiere su jerarquía científica en lo cualitativo, en general, cuando produce hipótesis que se van constatando, ¿no? El caso a caso, hipótesis que tienen que ser creativas y que siempre son falibles, ¿no? Siempre hay que seguir discutiéndolas y comprobándolas. Y también sucede lo mismo con lo cuantitativo, ¿no? Se pueden producir leyes de orden cuantitativo, por ejemplo, eh, la gravedad terrestre es de 3.8 metros perdón, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es una cifra absolutamente aproximada, es un número racional, pero pues todos sabemos, ¿no? Bueno, el gravímetro en realidad lo que hace es redondear la medición de esa gravedad. Pero bueno, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es un enunciado de orden cuantitativo que une una cantidad numérica, la une a un sistema de pesos y medidas, en este caso al metro y al segundo, los une y produce un enunciado de orden cuantitativo. Bueno, dicho enunciado, ¿por qué se ha producido? Porque hemos podido constituir nociones previas del espacio y el tiempo, donde yo reduzco la complejidad de lo real, lo reduzco a formas geométricas, y que luego son, por supuesto, son sometidas a mediciones al segundo o al milisegundo, son sometidas a mediciones a través de un laboratorio, ¿no? A través del control de los objetos en un laboratorio. Que es el caso típico de una inferencia de la gravedad en cualquier clase de décimo de física, ¿no? De física de Galileo. Entonces, eso es en general lo que debía contarles sobre este tema, y que los surte a ustedes de una serie de nociones que son importantes que hay que considerar a lo largo del seminario, ¿no? Bien, entonces dejamos hasta aquí y pasamos a una sesión muy corta de preguntas porque nos ha ido el tiempo. Gracias.